Poder estar en un congreso como este, con otros ponentes del nivel de Nacho Calvo, de Juan Manuel Martí, de Cristóbal Frías, de Vicente, es un honor. Ha sido una ilusión muy grande ver a tantos compañeros que se han volcado por venir a participar. Para mí es un gran placer y un honor que me inviten a este tipo de actividades. Yo creo que la única manera de prestigiar nuestra profesión, nuestro trabajo, es organizar este tipo de eventos y contribuir a la formación de los compañeros y que el nivel en general, la experiencia que compartimos, lo que aprendemos uno de otro, pues eso nos hace que el nivel vaya progresando. Para Royal Canin es un placer colaborar con este primer congreso de especialidades del Hospital Valencia Sur. Acercar el conocimiento y la formación a los veterinarios y a los auxiliares va ligado a los valores de Royal Canin, de respeto y cuidado hacia las mascotas. Pues no, la verdad es que ha sido una sorpresa. La primera vez que estoy por aquí, tenía muchas ganas de venir. Tengo muchos amigos aquí trabajando en Valencia Sur. Y la verdad lo que me ha sorprendido más, quizás por ignorancia más que otra cosa, ha sido lo parecido que cómo funciona el hospital o los hospitales que he trabajado en el Reino Unido. Entré por la puerta y vi el mismo sistema, las mismas cosas, la misma infraestructura, el mismo concepto de trabajo, la imagen por allí loco mirando tag y resonancias y historias, la gente entrando en quirófano, el mismo concepto, los anestesistas y todo. O sea que fue realmente para mí una satisfacción, una tranquilidad, ¿no? Saber que las cosas están haciendo bien en España y que quizás lo que yo creía que no iba a ver en mi vida, que era un sistema, una forma de trabajar seria y reglada y como gente de verdad que sabe lo que está haciendo, era una cosa que había perdido un poco la esperanza. Pero quizás esta fin de semana recupero la esperanza y me voy un poco más optimista de lo que es el futuro y el presente de la veterinaria en España. O sea que para mí ha sido una gran satisfacción. Sigue a este nivel, si está en el primer año y tiene esta calidad, yo seguramente conforme vaya evolucionando será un congreso, vamos, es muy importante en la ciudad. Ha sido realmente muy interesante, muy productivo. Es un privilegio para nosotros estar aquí en Valencia Sur y aprender directamente de todos estos grandes profesionales que son la primera élite a nivel Estado español y a nivel Europa. La verdad es que lo más importante ya no es el nivel a nivel científico, sino la cercanía que está suponiendo esto de asistentes y ponentes tan de alto nivel y la gente, yo creo que eso lo está valorando mucho. El Congreso de Auxiliares, pues con más de 60 auxiliares aquí. Este es el primer curso al que vengo yo personalmente y mucho ir a todos los que hagan, ¿vale? Porque realmente te vas a encontrar con una energía súper positiva y con muchas ganas de aplicarlo todo. La verdad que estamos muy ilusionados, todo el esfuerzo ha merecido la pena y con muchas ganas ya de hacer el siguiente y de hacerlo más y mejor. Es un buen comienzo para un futuro muy prometedor que estoy seguro que va a ser continuado a lo largo de muchos años. Y sé que se va a hacer un programa de posgrado de trauma, que es lo mío, el año que viene, el 2018. Estamos muy contentos que me hayan contado conmigo y la verdad es que ya estoy contando los días para volver. A ver si formalizamos las fechas y tal, pero vamos, eso estará en mi calendario con letras doradas.